¿Está grabando? Sí. ¿Aló? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Estamos en una nueva edición de El Molcast, un podcast del Movimiento Homosexual de Lima, MOL. El día de hoy, bueno, ante todo, está todo ok, ¿lo estamos grabando? ¿Sí? Por si acaso, siempre es bueno decir. Estamos descansamos una semana del Molcast y estamos ahora en una nueva edición con un invitado muy especial. Estamos con Jaime Serra. Él es analista político, también es comunicador, también ha estado en el proyecto Argolla TV, También, ¿correcto? claro, sí, continuamos. Continúa el espacio Argolla TV, y el día de hoy va a venir a hablar sobre todo este nuevo movimiento que hay en el poder actualmente. Recientemente tuvimos las elecciones generales donde hemos elegido un nuevo modelo porque ahora hay Cámara de Diputados y Cámara de Senadores. Y también hemos elegido a la presidenta de la República, Keiko Fujimori. Así que vamos a estar analizando un poco el contexto político, este nuevo mapa que se ha creado de poder y sobre todo cómo los afecta o qué se puede venir para la comunidad respecto a estos temas. Ahora sí, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Jaime? Gracias. ¿Cómo te digo? ¿Abraham o te digo gato? Ya no, o gata, no sé. Tú elige. Abraham. Es que su usuario en Twitter es gato de Michi. Entonces ya lo sigo por Twitter, ¿no? Siempre es bueno seguirnos mutuamente en Twitter. Creo que la gente de la comunidad y fuera de la comunidad interesados en estos temas, porque es una manera de interactuar también y de conocer cómo pensamos sobre determinados temas, ¿no? A veces y enterarnos también de alguna noticia que uno no sabe y de pronto te enteras por el Twitter justo, ¿no? Porque el Twitter está un poco descuidado, me parece, últimamente, ¿no? La gente se centra más en TikTok ahora. Sí, yo también siento que sobre todo la población joven se ha ido bastante a TikTok. En Twitter, si bien es cierto, de todas maneras en campaña electoral es una guerra. Twitter, bueno, ahora X. Pero de alguna forma también, seguirnos como nosotros personas de la comunidad, es enriquecedor. A veces... Yo soy conservador, le seguiré diciendo Twitter. En el caso de Twitter, bueno, ahora X, es enriquecedor. Tienes muchas personas de la comunidad. A veces yo me he enterado de otros analistas, politólogos. Claro, y necesitamos mucho debate respecto al tema de la comunidad, sobre todo en este momento, que hay estos discursos fundamentalistas, o a veces que simplemente llegan al tema de etiquetas, ataques, insultos. Bueno, pero tenemos a un ministro Arnillas, que rey de la caca de Twitter, porque ya ha tenido por lo menos la decencia de borrar su Twitter. Pero era un tipo que era un fujitrol, que te insultaba de caca, mierda. Mira, puta madre, lo más suave que decía de la gente. Y por supuesto atacando a los caviares, a los que no pensaban como él, ¿no? O sea, a ese nivel de cultura, de incultura, de salvajismo, porque al final de cuentas un teclado pues transmite lo más profundo que eres. O sea, tú sin darte cuenta escribes, ¿no? O no sé si a propósito también, escribes y estás develando parte de tu interior a través de un tweet, ¿no? Porque, por ejemplo, ¿no? Yo soy de las personas que trato de usar, será porque ya estoy viejo, las comillas, los signos de interrogación, los dos, el de abierto y el cerrado y todo eso, por respeto a la persona que me va a leer. Pero si a una persona yo la trato de caviar de caca, caviar cabeza de caca, o sea, ¿qué clase de gente soy? A ese nivel de mensajes. A ese nivel de mensaje llega ese señor Arnillas y lo pueden buscar, todavía están en sus tweets por ahí. No, ya borró su cuenta, pero hay quedado pues capturas, ¿no? Wow. Entonces, claro, y ese es un poco lo que yo siento que va a ser el gobierno de Keiko. Yo tengo un tema porque, si bien es cierto, no tenía mapeado esto de que había un ministro que tenía un perfil de esa magnitud. Sí ha habido congresistas vinculados a esos grupos que sí, dicen unas cosas que yo... Lizarzaburu era, por ejemplo, otra estrella. Por ejemplo, ahí está, un buen ejemplo es Lizarzaburu.
Y yo a veces cuando uno lee eso, creo que la pregunta obvia es, ¿y cómo estas personas son consideradas para un cargo público? Creo que esa es una pregunta completamente válida. Bueno, pero es que cuando uno piensa con sentido común es lo lógico, pero cuando estás pensando en sentido político que no es sentido común, o sea, tú estás pensando en qué tan funcional te puede ser. O sea, es como, por ejemplo, el gabinete que tenemos ahora, ¿no? Es un gabinete obviamente armado a última hora. O sea, por ejemplo, ¿a quién se le ocurre que al señor Bengolea, lo conozco a Alberto, he conversado en innumerables oportunidades como candidato, yo puedo decir que es un caballero, Alberto, un caballero en todo el sentido de la palabra, pero dime que él que sabe de cultura, o sea, porque cultura no solamente es saber, pues no sé, del Museo Nacional, no, del Teatro Nacional. Hay que saber, pues, arqueología y un montón de temas relacionados con lo que es cultura, ¿no? Entonces, me da la impresión que es un señor que lo han llamado a última hora, ¿no? Y como tantos otros ministros, ¿no? Que han llegado a última hora también a este gabinete, ¿no? O sea, y y la cara de Keiko todavía queda más notoriamente o sea, lo logré, o sea, cumplí, ¿no? Porque ella, pues, es una personaje de una política que se ha hecho en base a cumplir cosas, o sea, a cumplir lo que ella le parecía lo correcto. Por ejemplo, ¿no? Ahora vamos a tocar el tema, el Senado. El Senado. ¿Qué es lo que quería ella en el Senado? Quería que su pata del alma, su íntimo, su carga papel higiénico, le ponga la banda presidencial. Entonces, claro, en el Congreso, en el Senado, estaban 30-30, estaban empatados. Estaban empatados. Que era es bien interesante el escenario que se dio porque, bueno, ya cuando habían ocurrido las elecciones, teníamos, claro, su posible aliado era Renovación. Entonces, no, su aliado natural, o sea, de hecho. Fuerza Popular con Renovación eran 30. Buen Gobierno había una duda para dónde se iba a ir. Los partidos, digámosle, un poco más a la izquierda, Ahora Nación, JP, y Obras que también era un poco de incertidumbre en su momento, cuando recién salió. Bueno, yo sí tenía la seguridad de que el Buen Gobierno iba a tomar una buena decisión en ese aspecto, o sea que siempre va a ser el fil de la balanza, pero no, yo no lo veo honestamente al grupo de Jorge Nieto votando ni a favor del fujimorismo, ni a favor de Renovación Popular, o sea... No, o sea, me parece que es un contrasentido, una alternatura, ¿no? Yo le tengo respeto a Jorge. El grupo de Jorge. También he tenido la suerte de entrevistarlo, de conocerlo personalmente. Es un hombre muy culto y con los pies muy sobre la tierra. Y sobre todo muy un señor muy honesto, muy claro en sus ideas. Muy claro, o sea... No es esas personas que cambian de opinión de acuerdo, pues, no sé, a cuánto... A la conveniencia. Claro. Okay. Al pragmatismo, digamos. Exacto. Hay personas que me dicen, este congreso es el peor, o sea, yo siento que este congreso es mejor que el anterior. ¿Eh? Sí, claro. A pesar de que de todas maneras hay cosas que se van a cuestionar, al menos tenemos un centro, que es el centro de Nieto, que se le podrá criticar, etcétera, pero siento que es un centro-centro. Claro. Sí. Porque antes teníamos un centro que en verdad... Era centro porque no tenía discurso, en verdad. Antes lo que teníamos hasta el Congreso, que duró hasta el 26 de julio, era el fujicerronismo. ¿Qué significaba? Que los fujimoristas y los serronistas acordaban leyes para beneficio propio. Hoy día tú te toca esto, hoy día te toca a mí, hoy día te toca a ti, hoy día te toca a ti. O sea, era eso, o sea... Como alguien que se vende como anticomunista, anticaviar, antirrojo, te vas a sentar a negociar supuestamente con el enemigo que le dices a la gente que es tu peor enemigo. Con Cerrón, ¿no? Y no solamente estaba Cerrón, o sea, bueno, Cerrón, digamos, Vladimir Cerrón, que estaba preso en la cárcel, pero dime, ¿dónde estuvo Waldemar sentado Cerrón? Waldemar Cerrón, ¿dónde estuvo sentado? Todos los 5 años en la mesa directiva. En la mesa directiva, al cosadito de Rospigliosi, al cosadito de toda la del Fujimori, perdón. De todos los fujimoristas.
Está también el tema del señor que está en Defensoría del Pueblo, que entiendo que es abogado de Cerrón, y cuando hubo la votación, pues los que votaban para eso era el Congreso, y supuestamente era un Congreso de derecha, entonces sí llamaba la atención que un Congreso de derecha votara para que el Defensor del Pueblo sea el abogado de Vladimir. Corríjame si me equivoco, ¿era abogado de Vladimir Cerrón? Sí, claro, sí, ¿no? sí. Entonces, ya generaba suspicacia. Josué Gutiérrez. José Gutiérrez, generaba suspicacia, por decirlo menos, a nivel discurso. Mira, al señor Josué Gutiérrez le dieron ese cargo simple y sencillamente porque creo que no sabe ni vender caramelos en la calle. O sea, le estaban buscando un puesto de trabajo, ¿no? Entonces, a todos les pareció práctico que lo pongan de defensor del pueblo porque iban a tener una molestia menos por ahí. O sea, no iba a defender a nadie, iba a defender los intereses de los partidos que lo ponían en ese cargo, ¿no? Con la parafernalia, ¿no? El cargo, el edificio del ministerio, de la defensoría, ¿no? Los carros, las liebres, toda la parafernalia alrededor del cargo. Entonces, ¿qué teníamos? Bueno, yo creo que todavía continúa, ¿no? Ya viene su cambio, felizmente. Pero teníamos pues a un defensor del pueblo que no defendió nada, o sea, el pueblo no defendía nada. O sea, primero, no defendía no porque no quería, no sabía, no tenía idea, no tenía la más mínima idea para qué se había quedado ese cargo. O sea, era evidente por sus declaraciones que una persona totalmente ignorante del tema. Entonces, ese fue el arreglo, pero como que Cerrón, acuérdate, cuando buscó gente para formar su partido, buscó a Pedro Castillo. ¿Y Pedro Castillo quién era en ese momento? Era fundador de un sindicato, porque yo entrevisté al secretario general del SUTEP. Era un sindicato que estaba formándose paralelamente al SUTEP. ¿Por qué? Porque el SUTEP había firmado con un convenio con el gobierno para que los profesores se les evaluara y en base a la evaluación se les pudiera subir el sueldo, que es lo lógico, no se te evalúan para subirte el sueldo, eso ocurre en cualquier empresa, en cualquier sitio. Entonces, pero había una facción que no quería, el FENATE. Ok, esa es la facción de Pedro Castillo. Es más, y cuando llegó Pedro Castillo a ser presidente, el primer acto del ministro de Trabajo fue legalizar al FENATE. Interesante. Claro. Es cierto, verdad, me acabo de acordar de eso. Claro. Entonces, totalmente, pues, o sea, totalmente contradictorio. Pero creo que eso es lo único que hizo bueno Castillo. Pero yendo, justo hablando de Castillo, yo recuerdo que Castillo, al menos cuando se hizo un personaje un poco más público, yo recuerdo sus inicios y era en unas protestas contra el gobierno de PPK. Pero ¿qué pasaba en el gobierno de PPK? Que hay fotos, no sé muy bien el contexto, pero hay fotos de él con personas irónicamente también de Fuerza Popular. Entonces, a ver, llamaba la atención también esa... ¿Quién fue la primera persona que le abrió las puertas del Congreso a Pedro Castillo? Fue ¿cómo se llama el fujimorista ¿cómo se llama ese fujimorista? Héctor Becerril. Ok, ya me acordé de la Y hay una foto ahí en el patio de honor de los pasos perdidos del Congreso, dándole micrófono a Pedro Castillo porque su función, o sea, la función del fujimorismo era joder a PPK. No importaba con qué, nada más. Entonces, ahora se están quejando de todo lo que le hicieron a PPK, a Castillo, a todos los, incluso hasta Humala, ¿no? Se están quejando ahora los fujimoristas de que les van a hacer lo mismo, seguramente, la oposición, y con justa razón, ¿no? O sea, con justa razón van a recibir una medicina y su propio chocolate. Ahora, justo regresando al tema de cómo está conformado actualmente el Senado, efectivamente en la elección hubo pasó una cosa bien suspicaz porque hubo un voto, digámosle, se me fue el término, viciado, que parecía adrede, ¿no? No parecía un viciado que me equivoqué, sino un viciado adrede. Entonces,
Y eso inclinó la balanza porque estaban 30-30. Finalmente, claro, el Partido Buen Gobierno se juntó con los partidos, al menos que se consideran de izquierda, y formaban 30 un bloque y el otro lado 30. Pero eso no ha sido el caso de diputados, pues diputados... No. Al menos está más claro que hay mayoría, al menos por el momento. Muchísima mayoría, claro. Y ahí viene el tema, porque diputados, hasta donde tengo entendido, si bien ciertas leyes, también puede censurar ministros. Sí. Y ahí creo que va a haber un interesante movimiento, que si bien es cierto, reitero, no controla el Senado o la oposición, sí va a haber un juego político por ese lado, ¿no? Claro, sí, de hecho. Y irónicamente justamente lo que pasaba en el gobierno de PPK, ¿no? En el gobierno de PPK había mucho problema de una respuesta un poco fuerte de parte del Congreso hacia los ministros de PPK. Pero el caso emblemático era Jaime Saavedra. Jaime Saavedra fue el primer ministro que ¿cómo se llama? Censura el Congreso unicameral en ese momento, ¿no? Y como principal vocero de esa disertación fue Chacón, ¿cómo se llama? Cecilia Chacón. Cecilia Chacón. Que ahora salió electa de nuevo diputada. Sí. No aprendemos. Pero vamos... O sea, siendo Jaime Saavedra un hombre tan preparado y que había sido ministro de Humala. O sea, y había sido tan buen ministro que PPK lo mantiene en el cargo. Y claro, después que se va del país, se va a las Naciones Unidas a tener un cargo de altísimo nivel. O sea, ¿cómo te deshaces tú de ese tipo de personas? No tiene sentido. O sea, no tiene sentido. O sea, como te digo, la función del fujimorismo durante el gobierno de PPK y los que no fueron gobierno, obviamente, ha sido simplemente una palabra, joder. Ha sido así en buen castellano, joder. Ahora que se aguanten, pues. Va a estar interesante ver qué va a pasar ahora con la Cámara de Diputados. Pero yendo al tema, por ejemplo, porque somos el Molcas y el Molcas hablamos temas de la comunidad. No, por supuesto. Y hay muchas personas que dicen, ¿por qué hablan de política? No, o sea, nosotros tenemos varios derechos pendientes, tenemos problemas sociales y de alguna forma esos problemas sí se resuelven desde el poder político. Entonces, ahora que tenemos una Cámara de Diputados un poco diferente al menos a la anterior, al menos así aparenta por ahora, ¿qué tema ves posible que pueda haber un poco de avance en derechos de la comunidad en esta Cámara? ¿Lo ves, Yuka? ¿Qué es lo que ves? Yo sé que el gesto lo dice todo, pero quiero escuchar. Desafortunadamente, tengo que decirlo, ninguno. Honestamente. Desgraciadamente, pues tenemos una derecha recalcitrante, ultracatólica, ultrarreligiosa y peor que ultracatólicos, están los ultraevangélicos. Esos son peores que los católicos. Porque por lo menos con los católicos tú puedes tener un entendimiento. Hemos escuchado, por ejemplo, las palabras de Monseñor Castillo el día del Te Deum, diciéndole a Keiko, que estaba presente, ¿no? Que hay que reconciliar al país, pero que reconciliar no significa, pues, te voy a hacer una carretera en tu pueblo. No, o sea, voy a ir a tu pueblo y voy a reconocer a tus muertos, a los muertos de tu gente que el ejército anterior mató, el gobierno anterior mató, y vamos a buscar justicia, o sea, vamos a castigar a las personas encargadas de esos... En política los gestos importan. Por supuesto, claro. Entonces, tenemos esta gente por un lado, y por el otro lado tenemos a la izquierda más recalcitrante, ¿no? O sea, honestamente no veo a la gente que viene de, ¿cómo se llama?, del grupo de Sánchez, por decirlo así, Juntos por el Perú. ¿Sientes que la alianza con Antauro creo que fue lo que le costó la elección o no? Mira, yo te voy a decir, no sé si la alianza con Antauro necesariamente. Ahora, yo quiero aclarar. A ver. Sí, con confianza. Yo sí, lo dije públicamente en mi Facebook, en mi Twitter, yo he votado en blanco. ¿Por qué? Porque ni la señora Keiko, ni el señor Sánchez, siento yo que tenían la preparación necesaria para ser presidente de la República. Y no es la primera vez que voto en blanco, no es la primera vez. Pero yo siento que desde mi conciencia no puedo avalar porque, por supuesto, tengo muchos amigos que me han dicho, no nos quedará otra cosa que votar por Keiko. Tú pensarás que sí, le digo, pero yo no pienso así.
Yo no pienso votar por esa señora nunca. Y otros que me decían, no, pero hay que votar por Sánchez a favor contra el fujimorismo, ¿no? Jaime, yo te quiero, disculpa que te interrumpa, pero hay una Palabra del director. que voy a pedir una, como si una interrupción. Ay, Dale, me encanta. La interrupción de Chu. De Chu. Bueno, yo la pregunta que siempre me hago cuando ya llegan a este tipo de cosas que ya no tenemos solución y todo, de los derechos LGBT o algunos temas más que hemos perdido, ¿no? De derechos sociales, ¿no? Entonces, como por ejemplo la educación sexual y la cuestión esta hablar sobre género, etc. Yo digo, y tú debes de darle una visión de eso, ¿por qué hemos llegado a esto? ¿Cuál es tu análisis? Quisiera saber, por repente, una cosa muy breve o lo tienes rápida, no sé. Una cosa breve, pero ¿por qué hemos llegado a este nivel? Porque otra vez, por segunda, ya por tercera vez, estamos arrinconados contra la pared. Es porque al final, como tú has dicho, yo no voto en blanco, ya decidiste ya así. Ya me resigné. Ya tiré la toalla. No, pero como voto pirata me limpio las manos, no quiero saber nada y ya no me importa porque verdaderamente te sientes contra la pared. Y mucha gente como tú se ha sentido así, ¿no? Y si algunas personas nos hemos visto obligadas a votar por alguno de los dos, ha sido porque decíamos, ¿y qué hacemos con el país si gana la otra? Yo entiendo la posición de la gente que decía soy anti-Keiko y no a Keiko. Yo entiendo. Pero también entendía por otro lado, pues, que la señora Keiko no representaba para mí nada. O sea, una persona. Ahora, con respecto a tu pregunta, Aldo, ¿sabes cuál es lo más triste del todo? Que el país ha retrocedido intelectualmente. O sea, yo me acuerdo cuando en los años 90 se hablaba con una naturalidad del ESI, de la equidad de género, ¿no? Las políticas que inclusive Alberto Fujimori en su primer gobierno crea el Museo del Ministerio de la Mujer. Claro, Que es algo impulsado por el gobierno de Alberto. A partir de la creación del Ministerio de la Mujer se crean una serie de políticas a favor del género, a favor de la sexualidad, de las niñas. Inclusive yo recuerdo haber sido, yo he sido al profesor de educación sexual para jóvenes en secundaria que me mandaban a dar charlas de educación sexual a los colegios nacionales, manejados por monjas. Del bullying, se ha concretado la violencia claro. a niños diferentes en los colegios. Y tengo una anécdota bien divertida, ¿no? O sea, yo llevo con mis chivas, con todas las parafernalia de cosas que llevas a una charla. Y yo decía, era en un cerrito, en una zona marginal de Lima, no recuerdo cuál. Y veía pues que el único colegio que me parecía que estaba en la ruta donde yo iba, en la puerta había una monjita parada. Dije, acá no es, me equivoco. Vamos a preguntarle a la monja por si acaso. Madre, le digo, una consultita, ¿qué es el colegio? ¿El colegio tal? Es este. Usted se para y me dice, pase, adelante. Habían preparado un festival de sexualidad en el colegio, estaba el Ministerio de Salud, estaba un montón de ONGs. Entonces ya, fueron pasando las horas, comenzamos a conversar con los chicos. Y yo le digo, madre, cuénteme un secreto, le digo, normalmente tenemos la impresión que los que trabajamos en el tema, le digo, de que la iglesia en realidad no está muy de acuerdo con este tipo de trabajo, ¿no? Dice, una cosa es lo que dicen los que están arriba. Nosotros que estamos acá abajo, que sabemos cuál es la realidad de la gente. Mira, me dice, todos los años, durante muchísimos años, por lo menos el 10% de nuestras alumnas salían embarazadas antes de terminar el colegio. Desde que hemos empezado con el programa de educación sexual, ni una, cero, así me dijo. Eran los 90. Claro. Pero también tiene que ver, yo creo que no sé si tratar a colación lo del VIH.
También, por Lo supuesto. del VIH abre la puerta a la conversación sobre la sexualidad porque en ese momento la investigación estaba para el cambio de comportamiento. Y para el cambio de comportamiento tenía que estudiar a las personas y su comportamiento de su vida sexual, ¿no? Exacto. Su relacionamiento. No, de hecho que abrió todo un campo del que no se, que era tabú. Claro. Mira, yo te voy a decir, ¿no? En el Perú, digamos, fue muy paulatino, pero en el mundo en realidad, cuando fallece este sector, ¿cómo se llama? Henry Fonda, no, Rojason, y se armó un escándalo, ¿no? Y ahí es cuando se comienza a rogar más en el tema, ¿no? Porque, o sea, es como lo que anunció Keiko hace unos días, que va a luchar para que no haya niñas embarazadas en este país. Yo quiero saber qué tipo de magia o brujería va a utilizar para que las chicas, ¿no? Porque en la selva su iniciación sexual es bien precoz. 9, 10, 11, 12, 13 años, por decirlo menos. Acá en Lima todavía podemos hablar de niñas de clase media, que vino sus padres, como que a los 13 años, ¿no? Por ahí con el enamoradito, con el novio, qué sé yo. Pero no es, pero en todo el país, o sea, en la selva, por ejemplo, el inicio sexual es bastante jóvenes, son las chicas. Y ahí lo naturalizan. O sea, para ellos es natural, no es nada raro. Entonces, son chicas que, claro, si desde de los 10 años están teniendo hijos, no van a parar a los 11 años. Van a seguir teniendo hijos indefinidamente hasta que tengan, no sé, X cantidad de hijos. Y de diferentes hombres. Hay que comentar algo porque hablando de la ESI, de Educación Sexual Integral, en Chile se ha reducido bastante el embarazo adolescente, bastante. ¿Y cómo lo han logrado? Porque ha habido políticas que han impulsado la ESI. Claro. Y sin embargo acá estamos yendo al revés. Es como si fuéramos, hubiera estadísticas, información a nivel internacional que demuestran cuál es el camino. Le llega olímpicamente. Y acá vamos por lo contrario. Eso es lo que a mí me genera un poco de... llega olímpicamente. Por eso te digo, a ver, entonces, normalmente cómo se abordan esos temas. O sea, el tema sexual, o sea, siendo realistas, cuando uno ha sido joven, niño, adolescente, precoz, ¿no? 8, 10 años, ¿no? Y te has surgido la duda cómo es que vienen los niños al mundo. No, la cigüeña, no sé cómo. Si tienes un hermano, yo por ejemplo tengo un hermanito tengo un hermano que tiene 10 años menor que yo. Y yo no entendía cómo era que mi mamá se había embarazado. O sea, cómo que tenía dentro de la barriga, era muy pequeño. Por supuesto que no le pregunté a mi mamá ni a mi papá. Me daba vergüenza. Y así paulatinamente otros temas también nunca toqué. Yo te doy un ejemplo. La gente está mayor, que nos está viendo en el podcast, que ya ha tenido relación sexual. Digan, le preguntaron a su mamá o a su papá, o le pidieron permiso, papá, ¿puedo ir a tener mi relación sexual? Lógicamente Ya, que no. entonces, eso es una cosa, además, que viene a la correspondencia del desarrollo humano que todos tenemos y que en algún momento se manifiesta y en algún momento se realiza. Lo que esta señora no se ha dado cuenta que al cancelar lo de la IESI, ha hecho de que la educación sexual no esté conversada, no esté pensada y reflexionada para poder tomar una decisión. Exacto. Eso es la equivocación. Pero ¿sabes cuál es el? Pero los fundamentalistas que dicen, vamos a poner el condón, ahí la... Claro, no. Entonces, es que el asunto es como es un tema del que tú nunca pasas. Mira, es como que tienes un problema de trigonometría. Y tu papá es carpintero, no sé, no estoy despreciando con los carpinteros, pero bueno, por poner un ejemplo. Entonces, yo sé que mi papá no me va a poder ayudar con mi problema de trigonometría, de álgebra del colegio. ¿Quién se supone que es la persona adecuada para ayudarme? Un profesor. Entonces, por eso el Ministerio de Salud incluyó en la currícula escolar temas como el ESI, la equidad de género, para que la gente entienda
que las personas que no tienen los mismos gustos heterosexuales que tienen la mayoría no son marcianos, no son raros, no saben qué pegarles ni nada, son seres humanos con gustos diferentes nada más. Entonces, yo creo que, o sea, que es la manera como se debe abordar el tema, pero si tú no tienes un enfoque científico, realista del tema, no vas a, por eso digo, ¿cómo va a lograr la señora Fujimori reducir el embarazo en adolescentes? Por poner simplemente un ejemplo, ¿no? O sea, ¿qué va a ponerle que cinturón de castidad a todas las mujeres? Ahora, yendo al tema de que tiene que haber información de que existen personas que tienen diferentes orientaciones sexuales, diferentes identidades de género, a mí me llama la atención algo, porque pongámonos en el supuesto, ¿ya? En el supuesto que en esos partidos conservadores, y no estoy hablando solamente de uno, de varios, hay personas de la comunidad. Pongamos en el supuesto que hay varias personas de la comunidad. Por supuesto. Entonces, y cuando digo varias personas de la comunidad. Más de lo que te imaginas. De repente más de lo que nos imaginamos. Entonces, porque estamos imaginándolo. Entonces, imaginemos que eso es real. ¿Qué lleva a una persona que es testigo de que está acompañada de personas de la comunidad a decir discursos contra la comunidad? ¿Es populismo? ¿Me resulta electoralmente? ¿Qué crees que hay un poco más atrás de eso? O sea, lo que yo siento es que, claro, tienen un problema consigo mismo. Para empezar, un problema no resuelto, personal. Porque hay una investigación de hace mucho, de los años 70, estoy hablando, y que se ha replicado en los años 80 y en los 90 en varias universidades del mundo donde estudian ese tipo de cosas, en donde han llegado a la conclusión que el más homofóbico normalmente es un homofóbico de closet, porque no soporta que otros sean felices, porque para ellos, en su mente, la normalidad significa que el hombre esté con una mujer, tenga hijos, el prototipo de familia tradicional. Tenemos el caso, por ejemplo, no quiero dejar sin mencionar lo que hay en México, y yo siento que por eso en México no pegó mucho este discurso de la ideología de género. Me van a disculpar, que este personaje, Eduardo Verástegui, que Eduardo Verástegui es como la cara visible de estos movimientos que tienen discurso conservador en México, pero el tema con Verástegui es que mucha gente rumorea que él, en el pasado, es rumor, ¿no? Pero es algo bien comentado. Es el primero. Tuvo algo con Ricky Martin. Y hay mucha gente que lo comenta. Y cuando le han preguntado este tema también, al menos por lo que yo he visto, no suele dar una respuesta muy clara también. Entonces, pero aquí quiero llegar con este comentario. Podemos hacer el supuesto, o sea, porque lo que estás comentando, o sea, no digo que necesariamente él es un caso así, pero podría haber casos así, ¿no? Que tenemos una persona que tiene discurso muy homofóbico, muy conservador, pero de repente en el fondo, de repente no es una persona, de repente es una persona de la comunidad que está un poco reprimida, o de repente hay algo más también, ¿no? Y a veces creo que esto lo estamos viendo también en algunos personajes. ¿Políticos? Poner un personaje político, ¿no? ¿Quién sabe? Bueno, pero creo que la mejor prueba que tuvimos en las elecciones, en las últimas, con un candidato amenazándole con meterle por el culo una tortuga al presidente nacional al presidente del Jurado Nacional de Elecciones. O sea, ya más claro que eso no hay. No hay, porque... Y sobre todo si soy cristiano y estoy viendo eso, yo no voy a decir esto es cristianismo, o sea, algo tengo que internamente decirme en mis juicios. Soy cristiano, estoy apoyando a alguien que dice esto. No, es que no reflexiona. ¿Por qué? ¿Por qué te digo? Porque, por ejemplo, ¿no? Durante mucho tiempo, sobre todo desde que entró Fujimori, en los 90, por ejemplo, siempre hemos tenido solamente políticos en política, solamente políticos en política. Entonces, de pronto ganó Belmo las elecciones municipales. Okay. Qué curioso traerlo a Belmo, porque justo también esta elección apareció, curiosamente, algún tiempo. Y comenzó a esparcirse el rumor, ¿no? A correr este mito de que el empresario pues lo hacía mejor. Claro. No, señor, un empresario, en su empresa él manda. En un empresario, en su empresa, él es dueño y hace lo que le da la gana con su plata, con su gente, la mandonea, le ordena X, le ordena Y, le ordena Z. Pero en una institución pública no es así. Una institución pública tú tienes que respetar ciertos lineamientos.
Entonces, por eso teníamos a un señor que creía que era el dueño de Lima, el dueño de la municipalidad, y que él podía hacer lo que le daba la gana, y decir lo que le daba la gana en el momento que le diera la gana. Y no es así, desgraciadamente. No es así. ¿Consideras que de repente por eso, supongo, no aceptó el cargo de senador? Bueno, que ya hay un tema legal bien discutible que no voy a entrar en detalle, pero de repente en el Senado iba a ser uno más, o incluso de repente iba a estar más expuesto. De repente por eso no aceptó el cargo. Mira, yo siento que Rafael López Aliaga, con nombre y apellido, tiene un ego del tamaño de la concha acústica de Campo de Marte y que no permite que nadie le haga sombra. Entonces, él no iba a llegar a ser presidente del Congreso, ni loco. Entonces, y aparte, un cargo como congresista no te permite decidir nada. O sea, tú discutes en comisiones, discutes en los plenos y sacan leyes finalmente o las rechazan. Pero una cosa es eso y otra cosa es, por ejemplo, en las sesiones de consejo, ¿no? Él ponía la agenda, él mandaba y es más, ni siquiera estaba en la discusión, se iba y se quedaba arrellardo ahí sentado. Porque sabían que lo que él decía era santa palabra y todo se iba a hacer tal cual. Tanto así que hacen obras absurdas como la Vía Expresa Sur, por ejemplo, que de Vía Expresa no tiene nada. Porque una Vía Expresa no se hace así. Porque está ocasionando una serie de accidentes. O como por ejemplo, Las fallas técnicas, pues, ponerle arena a una piscina y decir que es una playa. No joda. O gastar, porque ha gastado 22 millones de dólares del presupuesto de la municipalidad para traer unos trenes viejos que por ahí tengo el tweet guardado. Yo decía, esos trenes, bueno, yo me acuerdo en julio del año pasado, cuando todavía estaba con todo el lío que los ponían, que no los ponían, acuérdense que esos trenes van a quedar oxidándose en algún lugar de Lima, escondidos, tal como ocurrió, porque tú no puedes tener pues un tren, ¿cómo se llama? Ese sentido común, o sea, nadie se pierde trenes acá, pero tú tienes que tener un sentido común, o sea, si tú necesitas un tren, así como el de un eléctrico, ¿no? Que cubra unas rutas y que le sirva a la gente, pues tiene que tener horarios, paraderos, tiene que tener una ruta de ida y otra ruta de vuelta, porque el ferrocarril que tenemos actualmente está diseñado solo y únicamente para traer minerales de la sierra. Y tiene un solo carril. Tiene un solo carril. Tendrías que implementar un segundo, para empezar tendrías que implementar un segundo carril. Que no hay espacio. ¿Dónde pones el segundo carril? No es que pones uno al lado del otro. O sea, hay puentes por Chosica donde está tan chico que ha tenido que agrandar el puente. ¿Sientes que de repente, y eso es lo que yo presumo que, bueno, lamentablemente mucha gente, claro, tiene muchas dificultades para desplazarse y de repente la propia necesidad les habrá hecho aceptar esto? Porque yo siento que en redes fue muy aceptado, pero en verdad, cuando uno lo analizaba un poquito más allá, se da cuenta que esto no era viable y al final el resultado que nos ha hecho. Pero había mucha gente como que entusiasmada con el tema. ¿Crees que de repente estamos acostumbrándonos a aceptar algo simplemente porque nos venden cuando tenemos la necesidad? Pero si el día del mensaje de la nación, Keiko Fujimori ha anunciado 5 líneas de metro en Lima en 5 años. Y 3.000 centros de salud. 2 colegios al día van a inaugurar, no sé, ya irá 10 por lo menos en estos días. Y trenes de cercanía, ¿no? A Ancón, al norte, creo, a Chancay, no sé, y a Ica. Ya, entonces, gente relacionada con el tema económico han dicho, no dan las cuentas. O sea, no te dan las cuentas. Aparte, sabemos que un tren... ¿Ah? Claro, ahora va a subir el sueldo mínimo, ¿no? También anunció. Y cuando Roberto Sánchez anunció la subida de sueldo, ¿qué dijo?
que es una medida populista, que no es posible, que no se puede pensar en el país, que eso no sé qué, no sé cuántos, y ahora resulta que va a subir el sueldo. Justo yendo a ese tema, y yo vi que tú pusiste un tweet porque había una congresista que mencionó hace 5 años aproximadamente que había un gabinete con pocas mujeres, 2 si no me equivoco. Y Ángela Barbarán. y tú retuitaste ese tweet porque es curioso, pero han pasado estos años y ahora se repite la misma figura, pero del otro lado. ¿Sientes que hay ya mucho doble rasero? ¿Cómo calificas este tema de criticar algo, no aparentemente porque sea una convicción, sino por de quién viene? No, es que ¿sabes qué pasa, mi estimado Durán? Ellos saben que tienen el poder. Y dice un dicho muy antiguo que si el que tiene el poder no abusa del poder, no demuestra poder. Entonces, simple y sencillamente eso. O sea, mire, porque por supuesto que lo han analizado, tienen todos, seguramente la gente que la ha asesorado a ella, se ha sentado en un momento a conversar y aquí ponemos de ministros y no sé qué, Florinda, Manganira. Oye, pero mira, ¿y no sería bueno incluir más mujeres? Con más trans. No, además que es la primera presidenta mujer electa, ¿no? Claro, entonces te van a decir, pero no hay. O sea, no hay en su grupo, en su cercanía, sus alrededores, no tienen, entonces, no importa, al diablo. O sea, ellos tienen el poder, pueden hacer lo que les da la gana. Ellos teniendo el poder pueden hacer lo que les da la gana. Y para mí este es un gobierno de populismo, o sea, mira, dicen que es la reconciliación nacional. Entonces, ¿cuál es el concepto de reconciliación nacional para el fujimorismo? O sea, o tú piensas como pienso yo, y si se te ocurre protestar, bala. Tanto así que ha anunciado la señora Keiko que va a poner a las Fuerzas Armadas, va a poner a cargo de la seguridad de las calles, la seguridad ciudadana, bajo el mando, digamos, o sea, sobre el mando, mejor dicho, de la Policía Nacional. O sea, las Fuerzas Armadas arriba, la policía abajo. Ahora, ¿cuál es la diferencia? O sea, un militar para que esté entrenado para matar. Para la guerra. O sea, a un militar, claro, lo entrenas en una guerra, lo mandas a la trinchera, a las filas, y tu única chamba es dispararle al enemigo, nada más. Mientras que un policía no, un policía pues conoce supuestamente de derechos humanos, las leyes, sabe qué puede hacer, sabe supuestamente qué no puede hacer. Entonces, yo creo que este va a ser el gobierno de, justamente, a raíz de lo de la ¿cómo se llama? El sueldo mínimo y de todos sus anuncios fantásticos que ha hecho en el mensaje presidencial, el gobierno del populismo, porque ella no va a querer perder su popularidad, por supuesto, de ninguna manera, No. va a querer mantenerla hasta el fin. Y ella va a ser siempre la bonita. O sea, los que van a salir a ser los malos de la película van a ser otros. Ella no, ella va a ser la bonita. Y si ya reconciliación, como te digo, reconciliación, ya, entonces nos reconciliamos, por supuesto, pero tú piensas como yo, ¿no es cierto? Porque así no nos podemos reconciliar, ya. Y si no te reconcilias conmigo, vale. Así lo veo yo. Así como mataban a los chicos ahí en los alrededores del aeropuerto de Ayacucho, que estaban simplemente pasando y hay videos que lo muestran, videos que había un chico que salía de su casa y se iba a trabajar, no sé, y de pronto recibe un balazo del aire, ¿sabe Dios dónde? Y cae muerto en la calle. Y por supuesto, claro, como es un muchacho de Ayacucho, su familia es pobre y seguramente, ¿cómo se llama? Es una zona muy deprimida del país. Claro, o sea, en Lima no tiene ninguna importancia. Vamos a hacer las últimas preguntas para cerrar, ¿no?
para hacer el cierre. Pero yo quería preguntar, ¿cómo visualizas de repente o proyectas que va a ser el futuro respecto más que todo a la figura presidencial? Porque en los últimos años hemos tenido un desfile de presidentes, la figura presidencial ha quedado un poco descolocada y hemos tenido vacancias, mil cosas que han pasado, ya voy a enumerar, pero ahorita está Keiko Fujimori. ¿Sientes que de repente tiene riesgo en algún momento de salir? Aunque yo sé que en el Senado al menos tiene protección. De repente, en un momento, alguien de su grupo, de su bancada, se le puede contradecir porque tomemos en cuenta algo también, ¿no? Ahorita ella está ahí dando la cara, ¿no? Entonces, ya no, a veces, de repente le puede costar un poco más dar la cara en ciertas cosas también, ¿no? Y si hay una mala decisión de su partido, el costo político es para ella, ¿no? Entonces, ¿qué consideras que viene los próximos años con Keiko respecto a la figura presidencial? ¿Se mantendrá en el cargo? ¿Va a tener una presidencia difícil? ¿Qué visoras? Yo honestamente creo que tendremos, no va a ser la primera, por supuesto, presidenta, mujer frívola. Ella se va a dedicar a los temas frívolos. A roles. Mira, ya, por eso te digo, ya hemos tenido una experiencia con la frivolidad en el sentido de llenarse de joyas, no. Pero ese anuncio, ¿a qué viene un anuncio tan, para mí, estúpido, ¿no? De que va a invitar a los BTS a Palacio de Gobierno, a los BTS, a los cantantes coreanos. ¿A qué viene? O sea, no tiene sentido. Entonces, ¿a qué le vamos a tener a la señora Keiko? Luciendo sus vestidos que le hacen sus diseñadores y estando linda siempre, regia, con su banda, firmando ahí los acuerdos, recibiendo embajadores. Claro, y cuando respondiendo a las preguntas, nunca. Mira, yo te aseguro que no va a haber una conferencia, no va a ser frecuente, así como Dina, que no daba conferencia de prensa. Claro, un hermetismo, digamos. Claro, igual. ¿Por qué? ¿Pero por qué? Porque ella no tiene respuestas, ella no es capaz. Mira, en el debate, en ningún momento pudo estructurar ella una respuesta que no estuviera en un papel. ¿Y eso qué significa? Que es una persona sin ideas. O sea, yo honestamente a la señora Keiko, la veo como una persona ignorante. O sea, tendrá sus títulos profesionales, por supuesto, pero eso no te hacen inteligente, no tienes, o sea, porque tu inteligencia es emocional, ya están tantos tipos de inteligencia, ¿no? Pero por un lado, ¿no? Y por otro lado, mira, parece una tontería lo que voy a decir, pero ustedes saben que la hija de Toledo actualmente es una politóloga. Politóloga, sí. Chantal Toledo, ya. ¿Y Saraí, creo que es Saraí Toledo? Saraí Toledo. Saraí Toledo, sí, es politóloga, he visto que ha dado varias entrevistas. Exacto. Pero sobre todo me llama la atención algo de su perfil, que no está mencionando a sus familiares. Claro. Por no decir, ya decirlo directamente, no está mencionando a su padre, sino que creo que ella ha tratado de hacer su propio perfil. Ha hecho su propio perfil, ella sola. Entonces, cuando tú la escuchas a ella, es una chica que ha recibido, obviamente, ha recibido, digamos, desde chica seguramente, pues, ¿no? Una conversación adecuada, una educación orientada a que se eduque, a que sea una persona con calidades personales. En cambio, ¿qué veo en las hijas de Keiko? Dos chicas que quieren modelar, que quieren bailar, o sea, tiktokers. No sé. El papá. Yo cuando las he visto... Claro. Como el papá, igualito, lo mismo. Yo cuando las he visto en el palco, seguiría, ¿correcto? Yo cuando les vi, y como que... entiendo que no estaban muy interesadas en el tema aparentemente, pero yo lo que me dije cuando vi esa imagen es... No, creo que ellas no van a dedicarse a la política. Al menos a mí me da esa impresión. No las veo como interesadas en el tema. No creo que sigan el ECO. ¿O tú cómo lo ves? No sé qué decirte, de repente estamos esperando las elecciones de 2045 para... Segunda vuelta, Kaori con la hija de...
Pero bueno, vamos a hacer de repente un cierre, unas últimas palabras, Jaime. De repente que quieras expresar algo libre a los que han visto el Molcas, o una última reflexión. Nada, que estemos muy atentos, muy siempre informados, infórmense por favor. Yo sé que es muy divertido ver el TikTok y todas esas cosas, pero cuando puedan, dense una vuelta por el Twitter, ¿no? Y en el TikTok también hay reflexiones interesantes, ¿no? Y si tienen TikTok, aprovechen y den sus opiniones también por ahí, grábense y hagan los virales, ¿no? Seguramente en una de esas les liga y no sé si es famoso, lo que todos quieren ser famosos. Pero yo estos próximos 5 años, y espero que sean 5, vamos a tener un gobierno duro. Para, Muy sí, duro. para las personas de la comunidad sobre todo también duro. Sí, no, para las personas de la comunidad ya, como que te digo, ya Ya me resigné. ya está Bueno, Jaime, de verdad muchísimas gracias por haber venido. De verdad, este espacio ha empezado pequeño, está creciendo. Poco a poco. Poco a poco. Y bueno, yo quería hacerles un comentario respecto para finalizar la jornada de hoy. No sin antes decirle que se suscriban a los canales, a las redes sociales del MOL. Que le den like. Que le den like, que suscriban, que comenten, así sea un bug, comenten. Y no quería quedarme sin mencionar que si bien es cierto ya pasaron las elecciones, aunque se vienen las municipales, que ahí ya va a haber otro tema, pero más allá de las municipales, uno puede hacer política de diversas formas, ¿no? Y de alguna forma, haciendo un video, comentando, haciendo arte, pero hay un montón de formas de hacer política. ¿Por qué lo digo? Porque acaban de terminar las elecciones y quizá muchas personas se desentienden. Y nosotros tenemos varios temas pendientes como comunidad, bastantes temas pendientes, que posiblemente si no se hace presión o no se concientiza de diversos espacios, no vamos a lograr las cosas, ¿no? Entonces ya pasaron las elecciones, quizá el resultado es un Congreso igual conservador, pero hay otros mecanismos de seguir haciendo concientización política. Pero a mí me tranquiliza algo, que en esta ocasión tenemos 2 candidatos de la comunidad que están muy bien posicionados con las encuestas, uno en particular, ¿no? Por su trabajo de ministro que ha tenido. Ok, sí, continúa. ¿No? Hizo un gran trabajo como ministro, como alcalde y ahora posiblemente como alcalde de Lima. Igual tenemos a una amiga de la casa, Azucel, una amiga de la casa y a una mujer muy capaz también, que también conoce a fondo el tema municipal. Así que yo creo que por ese lado por lo menos un alivio tenemos. Y lo que estoy notando en redes es que no hay, o sea, aparte de los trolls clásicos, no hay ese ataque furibundo de la gente, de una mayoría fuerte, real, que los ataque a ellos. Por ejemplo, hoy día vi no sé si es una página, un meme, un no sé qué, a Bruce con su pareja juntos, y algo así como, ¿tú qué quieres? ¿Tener un hombre de verdad en la municipalidad? Y leí los primeros comentarios porque le pongo a batir todo el rollo, ¿no? Y la gente decía, pero se ha sido buen alcalde, se ha sido buen ministro, su capacidad va por encima de eso. Entonces, eso a mí, honestamente, ¿cómo se llama? Me emociona y me entusiasma que la gente, poco a poco, la opinión pública va a cambiar. Lo que pasa es que, ¿saben qué pasa? Los religiosos, esos, hacen mucha bulla. Pero la gente de la calle, la gente que piensa, la gente que tiene hijos, ¿no? Ya, yo siempre les pregunto a mis amigos, ¿no? ¿Y qué pasa si tu hijo es gay? ¿Lo botas en tu casa? ¿Y qué pasa si tu hija es lesbiana? ¿La botas de la casa? Me dicen, primero hay un silencio, ¿no? Después me dicen, no, ¿cómo voy a hacer eso? Ah, ya ves, le digo, muy facilito es hablar de la boca para afuera, decir, escribir cojudeces en el Facebook, pero una cosa es cuando te toca a ti. Entonces, Exacto. Entonces, eso es lo que se debe vender a la gente.
O sea, los casos personales. El caso personal de Bruce, el caso personal de Susel, que felizmente son personas en ese sentido totalmente honestas, honradas, nunca han tenido problemas de corrupción ni nada, sino al contrario, siempre su trabajo ha sido de aporte a la comunidad. Así que va a ser otro tema interesante que podemos tocar con las elecciones municipales que ya vienen. Sí. Que por cierto, si bien es cierto, claro, tenemos ahorita un contexto conservador, va a ser bien interesante que en Lima, que es una ciudad conservadora curiosamente, hay una posibilidad que nuestro próximo alcalde pueda ser una persona abiertamente gay o incluso una persona abiertamente lesbiana, y va a ser bien interesante de ver eso en las próximas semanas. Va bien, Jaime, te agradezco muchísimo, espero que también podamos contar con tu visita nuevamente. Por supuesto, cuando quieras. En algún momento pasar más dramas. Ahora sí, vamos a, bueno, ya dije ya las redes, ya dije ya las redes de nuevo, ya. Otra vez. No se olviden de suscribirse a este canal, no se olviden de suscribirse, estamos en Facebook, TikTok, X, Twitter antes, Instagram y otras redes sociales, y sobre todo se vienen eventos que va a estar desarrollando el MOL. Hay también un grupo teatral del MOL que ha hecho una convocatoria hace poco, por si acaso. Y viene un homenaje a Óscar Ugarteche también. Eso, simplemente 30 segundos para decir mi homenaje sentido por el fallecimiento de Óscar Ugarteche, una persona que a nivel de Latinoamérica es reconocido no solamente como un gran economista en México y fuera de él, incluso he visto entrevistas que le han hecho a él, canales internacionales con su especialidad como economista, pero no olvidemos que fue el fundador del MOL aquí en el Perú, pionera en su momento, ¿no? Pionera en su momento, y que, o sea, nunca se desentendió del tema, y mi homenaje, tuve la suerte de conocerlo aquí justamente en esa sala, de estar presente en unas de sus charlas muy interesantes, de grabarlas, están en Argolla TV por si acaso, la podemos ver ahí, donde cuenta los entretelones de la fundación, ¿qué es lo que hago yo? Trato de registrar con algunos personajes importantes la historia. La historia. Documentar la historia. Exacto, porque en algún momento todos vamos a morir, y lo único que va a quedar seguramente es esto, el Facebook, el Twitter, el YouTube. Bueno, muchas gracias, y próximamente estamos anunciando de repente algunas actividades respecto a el fallecimiento de Óscar Ugarteche, y también se está comentando un homenaje, pero se está anunciando en las redes sociales. Bueno, muchísimas gracias, y ahora sí, ya los despedimos y será para el próximo programa. Adiós. Nos mata el productor.